Lo conocí en un invierno sin nombre, cuando Madrid parecía una ciudad suspendida entre la luz y el humo. Nadie me presentó, simplemente apareció, como si hubiera estado allí desde siempre, observando detrás de los espejos del salón donde el tiempo no se movía. Decían su nombre con una mezcla de respeto y curiosidad, como si pronunciarlo tuviera consecuencias. Para mí, entonces, no era un duque ni un mito. Era un silencio que caminaba con abrigo largo y mirada de vidrio. Nunca he creído en las casualidades, pero aquella noche, cuando me miró por primera vez, sentí que algo, quizá una grieta, quizá una llamada, se abría dentro de mí. No era deseo inmediato ni fascinación, era una forma de inquietud, la sensación de estar ante alguien que ya me conocía desde antes de existir. Madrid, en esa época, olía a cera derretida y a promesas incumplidas. Las calles de Recoletos reflejaban los faroles como heridas abiertas, y el viento de la Castellana arrastraba restos de conversaciones perdidas. En medio de esa ciudad transparente, él era opaco. Sus palabras eran pocas, pero cada una tenía el peso de una decisión irrevocable. Aquella noche no pasó nada que los ojos del mundo pudieran notar. Solo un gesto. Su mano rozó la mía al servirme vino. Un gesto tan leve, tan exacto, que el aire cambió de temperatura. La habitación siguió llena de risas, pero yo ya no escuchaba. Todo lo demás se disolvió, como si solo quedaran nuestras respiraciones en un reloj detenido. Con el tiempo entendí que Rafael no habitaba las horas, sino los intersticios. Nunca estaba realmente presente, pero tampoco ausente del todo. Su vida parecía una negociación constante entre la exposición y la desaparición. A veces hablaba de negocios, de moda, de proyectos, otras veces, sin aviso, se detenía y quedaba mirando el vacío, como si recordara algo que no debía existir. Yo solía observarlo desde esa distancia donde la empatía se confunde con el análisis. Me atraía su precisión, su forma de vestir la calma como un uniforme. Todo en él era medido, incluso los silencios. Daba la impresión de que había ensayado la serenidad durante años hasta convertirla en armadura. Sin embargo, en las noches, cuando el ruido de la ciudad se apagaba y quedábamos solos en el filo de la madrugada, esa calma adquiría otra textura. No era paz, sino una especie de suspensión. El sonido del reloj marcaba los segundos como un latido que no le pertenecía. Y entre una respiración y otra, el pasado se filtraba, invisible pero constante, como la humedad en los muros viejos. Nunca me habló directamente de su padre. Tampoco tenía que hacerlo. Cada vez que mencionaban apellidos, títulos o linajes, su gesto se endurecía. A veces, en una conversación trivial, su voz perdía tono y quedaba hueca, como si el peso del nombre hubiera caído de golpe sobre la mesa. Entonces comprendí que su historia no era un secreto, era una herida hereditaria. Madrid lo toleraba, incluso lo admiraba, pero con la distancia con que se admira una estatua. Todos la miran, nadie se acerca demasiado. En los círculos que frecuentaba, su elegancia era un idioma de supervivencia, una forma de mantenerse inmaculado en un entorno que aún recordaba los pecados del apellido. Yo no podía evitar pensar que su perfección era una penitencia, que cada traje impecable, cada palabra controlada, era una oración silenciosa pidiendo absolución. Y quizá por eso me quedé, porque en su frialdad había un rastro de humanidad que me resultaba insoportable y hermoso al mismo tiempo. Una noche, caminando por la Gran Vía, me dijo sin mirarme: «No todo lo que se hereda se puede devolver». No supe qué responder. Él tampoco esperaba respuesta. El resto del trayecto lo hicimos en silencio. Solo el eco de los pasos marcaba el ritmo de algo que ambos sabíamos que no tenía destino. A veces desaparecía por semanas. Nadie sabía dónde iba. Cuando volvía, olía a tierra mojada y a tabaco extranjero. Yo nunca preguntaba. Entendí que su vida estaba hecha de compartimentos, y que el mío era apenas uno más, cerrado, hermético, necesario solo en ciertos momentos. Con él, la cercanía era un territorio inestable. Había momentos de quietud que rozaban lo sagrado, seguidos de un repliegue inmediato, como si temiera que el contacto lo quemara. No era miedo a mí, sino a sí mismo. Rafael vivía en guerra con la posibilidad del afecto. Cada gesto de ternura lo acercaba peligrosamente al abismo del recuerdo. En sus ojos había siempre una distancia precisa, una especie de cálculo del dolor. Yo llegué a pensar que su vida entera era un experimento,
medir cuánto podía sentir sin romperse. Madrid era el laboratorio perfecto para eso. Una ciudad que observa sin implicarse, que convierte las emociones en anécdotas. Con el tiempo supe que el afecto también puede estudiarse, y que el amor, cuando se analiza demasiado, termina siendo un reflejo de uno mismo. Rafael nunca habló de amor. Tampoco lo negó, simplemente lo suspendió en una especie de estado neutro, como un objeto frágil que no conviene tocar. En uno de nuestros últimos encuentros, mientras el amanecer se filtraba por las cortinas, me dijo con voz casi inaudible: «No busques lo que no puedo darte». No era una súplica, era una constatación. Yo asentí, sin saber si lo comprendía o si solo imitaba su manera de aceptar el vacío. Cuando se marchó esa mañana, el reloj de la habitación se detuvo por un instante. El silencio que dejó fue más denso que su presencia, y por primera vez entendí que su forma de marcharse era su única manera de quedarse. El tren hacia el sur partió antes del amanecer. En los ventanales aún se reflejaban las luces dispersas de Madrid, como si la ciudad se resistiera a dejarlo ir. Rafael no miraba por la ventana. Observaba su propio reflejo, inmóvil, mientras el paisaje comenzaba a deshacerse en la penumbra. Yo estaba frente a él, y el silencio entre nosotros era una franja de vidrio. Transparente y, sin embargo, imposible de atravesar. Viajar con él siempre tenía algo de ceremonia. Cada gesto, abrir un libro, ajustar el puño de la camisa, respirar, parecía una forma de mantener a raya algo que no podía nombrar. Durante las primeras horas no hablamos. Solo escuchábamos el ruido mecánico de las ruedas, el rumor de las conversaciones ajenas y, a intervalos, el canto metálico de las vías que recordaba un corazón fatigado. Cuando el tren cruzó Despeñaperros, la luz cambió. El cielo se abrió como una herida lenta, y el aire adquirió un tono dorado que no pertenecía a ninguna otra parte del país. Rafael cerró el libro sin leer una sola página y dijo: «El sur huele diferente». No lo dijo como quien celebra, sino como quien constata un peligro. En Sevilla lo esperaban los fantasmas. Lo supe incluso antes de que el tren se detuviera. La ciudad tenía ese don de absorber el pasado y devolverlo con perfume de azahar y polvo viejo. Las torres brillaban, el río parecía dormido, pero en la quietud había una tensión que solo quien carga culpas puede reconocer. El calor era espeso. En la estación, los turistas avanzaban con cámaras y maletas, ajenos a la densidad invisible que envolvía al duque. Yo lo seguí hasta un coche oscuro que lo aguardaba. No pregunté a dónde íbamos. Su silencio era una brújula más precisa que cualquier mapa. Condujimos sin hablar por avenidas bordeadas de naranjos. La luz atravesaba los cristales como cuchillas suaves. Sevilla olía a flores y a hierro caliente, a promesas que envejecen antes de cumplirse. Cuando el coche se detuvo frente a un edificio antiguo, comprendí que habíamos llegado al núcleo del recuerdo, la casa de su infancia. No me invitó a entrar de inmediato. Se quedó un largo rato en la acera, mirando la fachada desconchada, los balcones cerrados, las persianas que guardaban secretos. «Aquí empezó todo», murmuró, «y aquí terminó». La casa no era grande, pero tenía el peso de las cosas que han sido amadas y traicionadas. El portón de madera se abrió con un gemido. Dentro, el aire estaba inmóvil, como si el tiempo hubiera decidido detenerse para no presenciar más ruina. En el salón principal aún colgaban retratos antiguos. Rostros severos observaban desde los marcos dorados. Hombres con uniforme, mujeres de mirada lejana. Rafael los miró uno por uno, sin prisa, como quien repasa una lista de ausentes. «Mi padre decía que el silencio es una forma de elegancia», comentó con una sonrisa que no era sonrisa. «Supongo que aprendí demasiado bien». Caminamos por pasillos estrechos. En el suelo, las baldosas hidráulicas dibujaban geometrías perfectas, fracturadas por el tiempo. De una habitación lateral llegaba un olor leve a incienso y humedad. La luz entraba en franjas, cortando el polvo como si fueran recuerdos en suspensión. En la biblioteca, sobre una mesa cubierta de telas, reposaban varios objetos: un reloj detenido, una fotografía en blanco y negro, un libro abierto por la mitad. «Nada se mueve aquí», dijo, «ni siquiera los errores». No respondí. Había en su voz una serenidad demasiado precisa, la misma que tienen los condenados cuando ya no esperan absolución. Esa tarde salimos a caminar por la ribera del Guadalquivir. El sol caía pesado, y la ciudad parecía derretirse en sí misma. Rafael avanzaba despacio,
con las manos a la espalda, mirando el reflejo de las torres en el agua. A veces pienso que el pasado no está detrás, sino debajo, dijo. Como un río que sigue corriendo bajo las calles. Hablaba sin mirarme, y yo entendí que no necesitaba testigos, solo una presencia que validara su monólogo interior. Sevilla funcionaba como un espejo. Le devolvía todo lo que había intentado olvidar. Nos detuvimos junto a una iglesia pequeña. El repique de las campanas sonó hueco, como si viniera desde otro siglo. Rafael cerró los ojos un momento. Mi padre solía venir aquí. Decía que la culpa era un lujo que solo los poderosos podían permitirse. La frase quedó flotando entre nosotros. En ese instante, comprendí que su regreso no era un capricho, era un ajuste de cuentas. La ciudad lo reconocía, aunque fingiera indiferencia. Los viejos lo saludaban con un respeto ambiguo, los jóvenes lo miraban sin saber quién era. Él respondía con la misma cortesía distante de siempre, pero en cada gesto había una sombra de fatiga. Al anochecer, subimos a la terraza del hotel. Desde allí se veía la cúpula de la catedral, el destello del alcázar, y el río que dividía la ciudad como una cicatriz luminosa. Rafael permaneció en silencio largo rato, hasta que dijo: Toda ciudad tiene un olor. El de Sevilla es el del perdón que nunca llega. Yo tomé nota mental de la frase, sin saber por qué. Tal vez porque sonaba como una despedida. Días después, Rafael pidió verme en un café del centro. El lugar era antiguo, con espejos empañados y un reloj que parecía atrasarse a propósito. Llegó puntual, vestido de gris, y al verlo comprendí que Sevilla había empezado a cambiarlo. Su elegancia seguía intacta, pero había perdido ese brillo de contención. Ahora llevaba el cansancio como si fuera parte del atuendo. He visitado a alguien, dijo sin mirarme, una mujer que conoció a mi madre. No explicó más. El silencio que siguió bastó para entender que había sido una conversación difícil. Bebió un sorbo de café y añadió: Ella me dijo que todo lo que se intenta ocultar termina pudriéndose. Tal vez tenía razón. Fuera, el aire de la tarde se espesaba con olor a naranjas. En las calles se oían pasos, risas, y ese rumor antiguo de la ciudad que nunca olvida. Más tarde caminamos hasta el barrio de Santa Cruz. Las callejuelas parecían laberintos de sombra y calor. Rafael se detuvo junto a una fuente, y durante un momento el ruido del agua pareció contener todo lo que no podía decir. ¿Sabes?, dijo, siempre quise entender si la elegancia sirve para algo más que para esconder la vergüenza. No supe qué contestar. Seguimos caminando. En una esquina, un grupo de niños jugaba con pelotas de trapo. Sus voces rebotaban entre las paredes encaladas. Rafael los miró en silencio. Luego, con una calma que dolía, dijo: No hay redención posible para un apellido, solo para una persona. Pero yo nací antes de aprender eso. La noche cayó con lentitud. Desde los balcones llegaba olor a cena y a vino. Nos detuvimos frente al puente. El agua reflejaba los faroles como brasas flotantes. Rafael se inclinó hacia el río. Mi padre decía que la verdad se hunde rápido, pero flota, tarde o temprano. La frase quedó allí, vibrando entre el agua y el aire. Durante los días siguientes, lo vi recorrer Sevilla como quien revisa un mapa interior. Visitaba iglesias, talleres antiguos, cafés donde nadie lo reconocía. En cada sitio dejaba algo de sí. Una palabra, una mirada, a veces solo el gesto de respirar más hondo, como si quisiera llenar los pulmones de presente. Una tarde, mientras el cielo se tornaba cobre, me dijo: Tal vez la única manera de limpiar un nombre es dejar de pronunciarlo. Y sonrió, una sonrisa leve, desarmada. En ese gesto supe que empezaba a perdonarse. Las semanas en Sevilla se diluyeron con la lentitud de un reloj antiguo. El calor comenzó a ceder, y las noches olían a piedra fría y a agua. Rafael ya no hablaba del pasado, tampoco intentaba huir de él. Simplemente lo dejaba reposar, como quien acepta que una herida ya no sangra, aunque duela. Lo acompañé a la estación una mañana de octubre. El cielo estaba cubierto de una claridad inmóvil, y el sonido de las palomas resonaba en las cúpulas como un eco antiguo. Caminaba despacio, con esa calma nueva que no era resignación, sino descanso. He comprendido, dijo, que el perdón no se pide,
se practica. No supe si me hablaba a mí o a sí mismo. En su voz había una suavidad que nunca le conocí. El tren partió con un silbido bajo. Yo permanecí en el andén, viendo cómo el paisaje lo tragaba poco a poco. Cuando desapareció, Sevilla recuperó su ritmo habitual. Los mercados, los niños corriendo, los rezos de las iglesias. Pero para mí, la ciudad había cambiado de tono. Días después, recibí una carta sin remitente. Dentro, una sola frase escrita con su letra precisa. A veces basta con quedarse quieto para que el mundo se reconcilie contigo. No volví a verlo. Durante años, cada vez que regreso al sur, camino por la orilla del Guadalquivir al atardecer. El agua sigue igual, opaca, paciente. Las torres, el aire caliente, los olores de incienso y naranjo siguen mezclándose como entonces. Pero ya no busco a nadie. Comprendí que algunas presencias solo existen mientras las recordamos, y que el silencio, ese mismo que él cultivaba, puede ser una forma de ternura. Sevilla, al final, lo había devuelto al mundo con otra piel. Y a mí me dejó la certeza de que hay redenciones que no necesitan testigos.